levanté dejé la ventana abierta y ay, como si estaba todo así con mi cobija así como un burrito, ¿verdad? Y estaba pensando, dije, ¿sabes? Como cuando tienes frío y solo te quieres quedar en cama, no ir a trabajar, ¿verdad? Como con tu cobijita te sientes todo warm. Así yo siento cuando Dios me abraza a mí con su amor. Pues cuando yo me siento frío, cuando ya me voy lento, cuando ya no tengo ganas y como el fuego se está apagando, yo siento que Dios ahí está y nos dice, ay, échale ganas. Y cuando Él me abraza a mí con su amor, fíjate, si tenemos nuestros padres, ¿verdad? Jóvenes también, cuando los papás nos abrazan es una cosa, ¿verdad? Como, ay, qué bonito, mis papás me aman, ¿right? Pero cuando Dios te dice que Él te ama, es algo diferente. Porque fíjate que Dios dio su único hijo en la cruz. Y hasta Dios perdonó a la gente que betrayed him. Y todavía hasta este día nos perdona por nuestros pecados, ¿verdad? Y con ese amor todavía dice, yo te amo mucho, ¿verdad? Porque tú eres mi hijo y yo todavía creo en ti, yo tengo un plan para ti y yo estoy aquí para apoyarte. Okay? No, you probably did something to me, you probably betrayed me, ¿verdad? Pero cuando tú me pides perdón a mí, yo te perdono, pero no así como ay, yo lo voy a hacer porque yo sé que me va a perdonar later. Like, no, cuando uno se rinde a Dios, se hace con el corazón, right? So, Dios, gracias por este día que nos diste, Señor. Gracias por este momento que nos está saliendo. Gracias por este momento que estamos aquí reunidos como familia, como hermanos, como hermanas, Señor. El Señor, que tú pones sobre tus manos sobre nosotros. God, use us. Lord Father God, may your love be upon this place, Lord. Lord Father God, may your Holy Spirit flow within us, Lord Father God. Y gracias, Señor, por todo que haces. Gracias, Señor, que nos levantamos de nuestras camas, Señor. Gracias porque tenemos trabajo. Gracias que todos estamos bien. Gracias que tenemos la energía para estar aquí, para alabarte a ti, Señor. Y yo quiero seguirte, alabarte, Señor. Yo quiero seguirle, Señor. Cuando I feel tired, Lord Father God, que tú me das energía, Señor. Cuando yo me siento solo, Señor, cuando me siento frío, Señor, que tú me vienes y me abraces con tu amor, con tus brazos, Señor. Y, Señor, muchas gracias por todo lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, ¿quién está listo para alabar? Amén. Ay, qué bonitos. Su amor es fuerte y poderoso.
pastor también, Señor. Señor, pon tus manos sobre mis padres, Señor. Señor, que tú le sigas usando la familia Vázquez, Señor. Señor, que tú sigas, que nos das más fuerza, Señor, como familia, como todos, Señor. Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, Señor. Estamos viviendo difíciles tiempos, Señor. Y te necesitamos más que nunca, Señor. Más que nunca te necesitamos, Señor. Ah, sí, Señor. Sí, Señor. Si podemos cantarle una vez más, pero dentro del corazón. Porque cuando yo digo, Señor, tú eres grande, viene de mi corazón. Cuando digo, no hay nadie, nada más grande que tú, Señor. Yo lo canto con todo. Y como iglesia, como familia, si la cantamos juntos, yo sé que nuestro Padre Celestial va a estar muy feliz. Amén. Mira a mis hijos, va a decir. Mira cómo me están alabando. Sí, Señor. Y cuando eres Dios, cántale cuando eres Dios, y todos lo verán. Cuando eres Dios, grande. asientos, hermanos. Gracias, Dios. Me regaló un tantito, un poquitico más. Gracias. Aleluya. Buenos días, ¿cómo están esta mañana, mis hermanos? Bien. Aleluya. Pues aquí con la noticia de que no pudimos quedarnos afuera este día, como la semana pasada, que estuvimos en la carpa, porque resulta de que el viento está tan fuerte que nos la levantaba. Entonces los bloques que los hermanos trajeron no eran suficientes, así es que por eso es que estamos aquí, hermanos. Pero estos son problemas. ¿Cuántos reconocen que esto es un problema?
pero son problemas de los buenos en cierta forma, porque nos recuerda a nosotros los creyentes que no tenemos limitantes, que para adorar a Dios se le puede adorar afuera, adentro o donde sea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Como en los tiempos de Jesús, ahí el Señor se movía con su presencia, la gente se acumulaba y para oír la palabra de Dios, y Él les enseñaba desde una barca, a veces desde una montaña, a la orilla del mar, en los montes, o sea, donde fuera, hermanos. Así es esta cuestión. Bueno, nuevamente bienvenidos cada uno de ustedes. Estoy contento de ver varios hermanos esta mañana que me da muchísimo gusto verlos, de verdad. Pero estoy bien contento porque hay una persona aquí que a mi esposa y a mí nos bendice enormemente. Es un niño, creo que tiene 3 años. 3 años tiene Santiago. Este niño ora por nosotros, hermano. Y cada vez que nos ve, él quiere orar por nosotros. Y hasta nos dice, no, pero agáchense porque quieren ponernos manos. Y Santiago, is that right, Santiago? You pray for us, right? Yeah? Do you want to pray for me right now? I'm going to preach today, and I need your prayer. Yeah? Can you? Yeah? Okay. You want to pray for me? Yeah, okay, with your hand. Yeah. Amén. 3 años, hermano. 3 años. Es un niño que la verdad nos bendice muchísimo. Por cierto, pueden pasar los niños a sus clases, y a los preadolescentes también. Tenemos clases habilitadas. Sí, está mi sobrina Gela, la sobrina Gela aquí con nosotros esta mañana. Bienvenida, Gela, de verdad, ella también. Amén. Gerardo, ¿estás aquí? Hey, Gerardo, good to see you, my friend. Gerardo es un joven que la semana pasada se entregó a Jesucristo. Amén. Él estaba cruzando por aquí y dice que algo le llamaba la atención, pero no se quedó, pero después volvió a pasar y uno de los hermanos le empezó a compartir el evangelio. Y Gerardo tuvo su encuentro con Cristo la semana pasada. Bueno, pues entre semana vamos a tener algunas noticias seguramente para ustedes. La verdad es que no sabemos qué vamos a hacer la próxima semana. Vamos a ver cómo está el tiempo. Pero seguramente entre semana tendremos algún tipo de contacto, sea llamada telefónica o por texto, para irles dejando saber qué es lo que va a ir aconteciendo, hermanos. Tenemos que irnos amoldando en cierta forma a lo que está aconteciendo. No podemos funcionar como iglesia tradicional, no podemos. Entonces tenemos esperamos que nos entiendan, ¿verdad? Que a veces las circunstancias son mayores que los planes y lo que nosotros hemos estipulado. Amén. Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Abran sus Biblias, por favor, a Primera de Juan. Es la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, por favor. Esta mañana quiero hablarles acerca de cómo conocer al Dios verdadero, o conociendo al Dios verdadero. Primera de Juan, capítulo 5, y leeremos desde el versículo 19 al 21. Primera de Juan, capítulo 5,
versos del 19 al 21. Dice la palabra de Dios, hermanos: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero, está bajo el maligno. Esto está interesante. O sea, nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, es un entendimiento espiritual, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego termina Juan diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Me llama mucho la atención, y hago un preámbulo antes de empezar a compartir el tema de esta mañana. Me llama mucho la atención lo que dice el versículo 19. Juan deja bien claro que todo el mundo está controlado por el maligno. Obviamente, esta palabra maligno es una clara referencia a Satanás, al diablo, como usted le quiera llamar, como la Biblia le llama. Satanás, nuestro adversario, el diablo, nuestro enemigo, el maligno. Pero cuando Juan dice que el mundo está bajo el maligno, obviamente está hablando de un sistema. Está hablando del sistema que gobierna las mentes y gobierna los sentimientos y gobierna los pensamientos de la gente que vive, de mucha gente que vive en el mundo. Y por eso es muy común ver tanta maldad. Hay gente que se pregunta y dice: ¿por qué hay tanta maldad en el planeta Tierra? Bueno, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el maligno es el que controla el mundo, es el príncipe de los aires. Pero dentro de este contexto, Juan también en el versículo 19 empieza diciendo: pero nosotros sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios acá en esta mañana? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, ¿ok? Con entendimiento espiritual. Nosotros sabemos que somos de Dios. Ese conocimiento espiritual, ese entendimiento, oiga esto, no es un entendimiento intelectual. O sea, no es algo que está aquí en la mente intelectual, no, es un entendimiento espiritual que Dios le da a aquellos que han nacido de nuevo en su Hijo Jesucristo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien ha nacido de nuevo, está lleno del Espíritu Santo, Dios le da un entendimiento espiritual. Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios 2:14 y le dice, ¿verdad?, que los que son del mundo tienen una mente natural, pero los que son de Dios, dice Pablo, tenemos una mente espiritual. Con este entendimiento espiritual es que sabemos que somos de Dios y que aunque el maligno está controlando al mundo, ya nosotros no necesariamente nos tiene que controlar, al menos que nosotros le demos entrada y le demos cabida en nuestras vidas. Porque ya nosotros hemos entendido que ya no somos lo que éramos antes. Yo tengo que reconocer, vengo de un paganismo enorme, creado en un país donde la cultura apuntaba siempre a lo malo, y desde pequeño, por la misma naturaleza que uno trae, desde pequeño uno aflora ese tipo de naturaleza carnal, mundana. Pero en el momento en que Jesucristo viene a nuestras vidas, Él nos cambia, nos transforma, nos hace nuevas criaturas y ahora entendemos que somos nacidos de Dios. Y dice Juan, que con ese entendimiento en el verso 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estoy todavía en mi preámbulo, hermanos. Esta frase, conocer al que es verdadero, es muy importante porque yo quiero hablar esta mañana acerca de conociendo al Dios verdadero.
Es decir, en un mundo donde hay tanto paganismo, en un mundo donde hay tanta idolatría, o sea, cultos, ¿verdad? Paganos, cultos a dioses, que se dice que hay más de 1000 religiones en el mundo, y todos afirman tener la verdad. Entonces, en un mundo donde hay una, digámoslo así, una idiosincrasia, un pensamiento politeísta, digamos así, un pensamiento que apunta a la idolatría, a los dioses, diferentes dioses. Idolatría no solamente, hermanos, es la adoración o la veneración a imágenes. Muchas gracias, muy amable, hermano. No solamente es adorar imágenes, ¿verdad? Pensamos que a veces eso es lo idolatría, y sí lo es, ¿verdad? Imágenes en paredes, santos. No, también los cristianos tienen muchos ídolos. No son ídolos de yeso, no son ídolos de madera, ni de plata, ni de oro. A veces son ídolos de carne y hueso. Y sí, los cristianos también podemos caer en la idolatría si no tenemos cuidado. ¿Qué es la idolatría? Idolatría es desocupar a Dios del primer lugar en nuestras vidas y darle la prioridad número 1 a algo o a alguien. Entonces, dioses no solamente son cosas, muñecos o imágenes. Dioses también pueden ser personas. Entonces, todo lo que ocupa el primer lugar en tu corazón, desocupando a Dios, eso se llama idolatría. Puede ser el esposo, la esposa, pueden ser los hijos, puede ser un hobby, puede ser un automóvil, puede ser una casa. Todo aquello que te robe más tu pasión antes que Dios y que su presencia, eso se llama idolatría. Entonces el pueblo de Dios tiene que tener cuidado también con la idolatría. Dice Juan que ahora en Cristo hemos recibido un entendimiento espiritual para darnos cuenta que estamos en el verdadero, que conocemos al Dios verdadero. Y me pregunto esta mañana, ¿realmente podemos conocer a Dios? Al Dios verdadero, en un mundo que está sumido en un espíritu de religiosidad y de idolatría, un espíritu que está lleno de paganismo. ¿Se puede conocer a Dios verdaderamente? En un mundo donde hay tanta filosofía, donde hay tanto dogma, donde hay tantas fuentes de información, les decía, donde hay más de 1000 religiones en el mundo y todos apelando a que tienen la verdad. Si usted se da cuenta, el 99.9% de las religiones apelan a que tienen la verdad, pero tienen la verdad como un concepto filosófico, mientras que los cristianos no tenemos un concepto o una idea. Nosotros tenemos a una persona que dice ser la verdad. Se llama Jesucristo. Amén. Dice, en cierta ocasión, está Jesús conversando con Pilato, con Poncio Pilato, antes de que fuera destinado a la muerte nuestro Señor Jesucristo. Y en esta conversación, Pilato, obviamente un alto jerarca del Imperio Romano, un hombre influenciado por la filosofía griega, muy filosófico, ¿no? Poncio Pilato, y le hace una pregunta a Jesús, y le dice, ¿y qué es la verdad? Y dice, qué interesante, la filosofía apunta al concepto o a la verdad como un concepto. ¿Y qué es la verdad? Nuevamente, esta mañana yo digo, es que no es un concepto, no es una idea, es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesucristo encarnaba la verdad de Dios. Entonces, por eso es que cuando hablamos de un conocimiento, tenemos que entender que no es un conocimiento superficial, intelectual, tiene que ser un conocimiento espiritual y tiene que ser un conocimiento experimental. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Oigan esto, hermanos. Dios, por no ser una idea, por no ser un concepto, por no ser una filosofía, sino Dios es una persona, entonces a Dios se le puede conocer personalmente.
Y esto yo sé que va en contra de todo lo que se ha pensado y se ha dicho muchas veces acerca de Dios, porque se habla mucho de Dios. Pero la pregunta es, ¿le conocen a Dios? No es suficiente conocer algo acerca de Dios. Hay que conocerle a Dios. Vean la diferencia. Por ejemplo, no quiero hablar de nadie más. En mi caso personal, vengo de un trasfondo religioso y desde pequeño yo me recuerdo que a mí me hablaban de Dios. Pero hasta los 18, 19 años de mi vida, yo pude conocer a Dios. O sea que Dios para mí era únicamente una idea. Era un concepto religioso nada más. Y por eso necesitaba tener ciertas visualizaciones. Tenía que ver algo porque mi entendimiento espiritual estaba muerto y no podía, por lo consiguiente, entender que Dios es un Dios personal, que me ama tanto y que quiere tener una relación personal conmigo. Y esto es lo maravilloso de la fe cristiana, que apunta a una relación personal, sí, con el Dios creador de todo lo que existe. Con ese Dios creador de las constelaciones, de las galaxias, de la fauna, de la flora, con ese Dios creador del universo o de los universos, con ese Dios creador de las estrellas, de los meteoritos, con ese Dios creador del mar, de los océanos. Ese Dios tan grande, tan vasto, tan poderoso, tan sublime, tan enorme. Ese Dios quiere tener una relación personal conmigo. Aleluya. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Mucha gente tiene que dejar de pensar de Dios únicamente como ese Dios que es una idea, una imagen, una filosofía, un concepto. Tienen que empezar a verlo como algo real, como algo personal. Miren, vamos a ir descubriendo esta mañana en los minutos que tengo. Vamos a descubrir, para poder llegar al punto de ese Dios verdadero al cual quiero conocer, algunas ideas erróneas acerca de Dios. No sé si le pasa a usted o le pasó a usted, pero por lo menos yo recuerdo desde mi infancia, a mí me enseñaron a través de la religión a tenerle miedo a Dios, porque Dios es como un Dios ogro. Este es el primer concepto, el Dios ogro. Es decir, yo me acuerdo en mi casa, y aquí están mis hermanas, ellas se recordarán, en mi casa había muchos cuadros, pero había uno que me llamaba mucho la atención. Era el cuadro que pintaban a Dios como un viejito barbudo, ¿se acuerdan? Un viejito barbudo, canoso, con un bastón, sentado en una silla grandotota y con una cara así medio de ogro. Y cuando yo miraba ese cuadro y yo escuchaba que decir es que Dios, entonces lo que a mí se me venía a la mente es que Dios es un ogro y que solo basta que yo me equivoque un poquito y que cometa un pecado para que ese Dios ogro agarre su bastón y me empiece a pegar y me empiece a golpear. Y tristemente esa es la idea que mucha gente tiene de Dios, un Dios castigador. Un Dios que no te va a perdonar, un Dios que no te va a mostrar ningún poquito de amor, sino que te equivocas, te va a castigar, te va a golpear y te quiere ver sangrando y te quiere ver sufriendo ese Dios ogro. Mucha gente, no me lo creen, mucha gente en la televisión en los días de Semana Santa, por las penitencias, por diferentes cosas, pero una de ellas porque quieren de alguna manera tener contento a ese Dios enojón y por eso se sangran las rodillas y algunos hasta se lapidan las espaldas y se golpean porque esa es la imagen que tienen de Dios y quieren complacer a Dios con sus propias buenas obras. Y cuidado con que te equivoques, porque si te equivocas ese Dios ogro te va a castigar. Y yo me acuerdo a mi mamá muchas veces decirme: no haga eso porque Dios lo va a castigar, y no haga aquello porque Dios lo va a castigar, y no esto porque Dios. Y en mi mente de niño, oigan esto, se fue llenando de miedo a Dios, pero no de amor a Dios. Vean la diferencia. Hay gente que busca a Dios por miedo y no por amor.
Por otro lado, también está el Dios Santa Claus. ¿Cuál es el Dios Santa Claus? El Dios que o sea, siempre te quiere dar regalos. Ay, estás esperando únicamente para que te dé regalo, ¿verdad? Y lo ven como el Dios Santa Claus, como el tío bueno, diríamos españoles, como un tío bueno, ¿verdad? Y que siempre va a llegar a tu casa y va a llegar ¿verdad? Porque Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar un carro nuevo, Dios te quiere dar una casa nueva, Dios te quiere dar. El Dios Santa Claus. El Dios que siempre lo estás esperando por la ventana de tu casa, a ver a qué hora llega, montado en un trinero, con un saco, como el Santa Claus, ¿verdad? Y a ver qué es lo que Dios me trae hoy. El regalo, ¿verdad? El regalo que Dios me trae hoy, qué es lo que Dios me va a dar. Y mira, todo esto desvirtualiza el carácter de Dios. Todo esto desvirtualiza en cierta forma quién es el Dios real. Y lo desvirtualiza porque nosotros lo llevamos a esos puntos extremos. O sea, si te das cuenta, Dios tiene algo de verdad en todo esto. Pero nosotros, los seres humanos, a través de nuestros dogmas que fabricamos, somos tan buenos en tergiversar a Dios y nos gusta apuntar a los extremos. Entonces nos vamos al extremo que Dios es un Dios enojón y que te quiere castigar y que, cuidado, no te equivoques. O nos vamos al otro extremo del Dios bueno, el Dios que no te va a corregir, el Dios que solamente te quiere dar y dar. Y nuevamente desvirtualizamos a Dios de esa manera. Porque le quitamos a Dios, figurándolo de esa manera, le quitamos a Dios su carácter de justicia. Le quitamos a Dios su carácter de verdad. Porque Dios es un Dios de justicia. Es un Dios de verdad. Es un Dios que, oigan esto, nos ama. Y nos ama tanto que espera lo mejor para nosotros. Y por lo consiguiente, en muchas ocasiones va a usar la disciplina para corregirnos. ¿Vio eso? O sea, no se trata del Dios ogro, ni se trata del Dios Santa Claus. Se trata de poder ubicar a un Dios que se manifiesta a nosotros, los seres humanos, en su virtud divina de lo que Él es, su virtud de Dios. Entonces, ¿Dios es amor o no es amor? Sí, Dios es amor. Pero también dice la palabra de Dios que en su amor Él va a disciplinar. Y cuando escribe, el escritor que escribe la carta a los hebreos dice que padre que no ama a su hijo padre que no disciplina a su hijo, no lo ama. Inclusive usa una frase un poco fuerte y dice el escritor de Hebreos que somos hijos y no bastardos. Entonces, padre que ama, disciplina, y ese es el carácter de Dios verdadero. Cuando hablamos del verdadero Dios, tenemos que enjugarlo dentro de los principios y colocarlo dentro de lo que Él ha escrito en su palabra. ¿Cómo puedo conocer al Dios verdadero? Por medio de su palabra. No imaginándome cosas. No inventándome historias de Dios. ¿Verdad? El Dios Santa Claus, el Dios ogro, el tío bueno. No, tengo que verlo en su contexto original. Tengo que verlo tal cual Él se revela a la raza humana. Dios se revela a la raza humana. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, versículo 1, por favor. 1:12, discúlpenme. Hebreos 1:12. Leamos el verso 1 y luego vamos al 12. Dice la palabra, Hebreos 1:1 y luego al 12. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 12, y como un vestido lo envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo se revela Dios a la humanidad? Hebreos 1:1 dice que en los tiempos pasados Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Ahora, ¿qué era lo que los profetas decían? Así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. En otras palabras, Dios hablaba por medio de los profetas la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios nos habla hoy en día? En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Pero quién es el Hijo? El Hijo es el Verbo, Juan 1:1, el Verbo encarnado. El que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En otras palabras, la palabra revelada en carne, Jesucristo. Concluimos a lo mismo. ¿Cómo hablaba Dios? Por los profetas su palabra. ¿Cómo habla Dios? Por su Hijo la palabra. En otras palabras, Dios nos sigue hablando y nos seguirá hablando por su palabra. Porque la Biblia dice de que Él no cambia. Mira, algo muy importante que tengo que decirles esta mañana. A los cristianos tenemos que tener mucho cuidado porque somos víctimas a veces de las influencias, de las corrientes, ¿no? de las corrientes de la moda, ¿verdad? Y viene una moda teológica y ahí van los cristianos. Viene otra moda teológica y ahí van los cristianos. Y viene otro mover de Dios y ahí van los cristianos. Pero te quiero decir algo, Dios no cambia. Los principios de Dios son principios eternos. La metodología puede cambiar, pero la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice la Biblia, Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y va a seguir siendo el mismo por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Entonces, ¿cómo nos está hablando Dios en estos tiempos? Por su palabra, hermanos. Por su palabra. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Por la palabra. Para quitarme esas ideas erróneas, ¿verdad? Que mi papá, mi abuelita, mi bisabuelita, porque lo decía la semana pasada esto. Es que mi abuelita me dijo esto, mi bisabuelita. Sí, pero está tu abuelita, tu bisabuelita, tu tatarabuelita, tu tatarabuelita, de acuerdo a la palabra de Dios. O de acuerdo a lo que ella escuchó. A la religión. No, la palabra, hermanos. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo es Dios? La Biblia dice que Dios es un Dios, en primer lugar, amor. Dios es amor. Oigan esto, Dios no tiene amor. Dios es amor. Por eso es que la fuente del amor de Dios nunca se agota. Porque si Dios tuviera amor, tal vez sería posible que en algún momento el estanque del amor de Dios se agotara. Pero Dios no tiene amor. Dios en esencia es amor. Gloria a Dios. Entonces, como Él es amor, entonces tu amor es infinito. ¿Amén o no amén? El amor de Dios nunca va a cambiar. El amor de Dios siempre va a estar vigente. El amor de Dios no caduca. Mira, el amor de Dios no se enfría. Esta semana miré en las redes sociales, porque les cuento que no sé por qué, pero ya me metieron a las redes sociales, ¿verdad? Y ahí voy poquito a poquito, ahí estoy aprendiendo. Y está bien, puedo compartir algunas cosas ahí de Dios. Pero esta semana miré ¿cómo le llaman? ¿Un post? ¿Cómo le llaman? Algo que pusieron ahí, ¿verdad? Y dice, era una figurita y decía, antes de tener un compañero, mi corazón estaba así, y pintan un corazón partido, ¿verdad? Por la mitad. Y luego, pero ahora que ya tengo un compañero, mi corazón está así, y pintan un corazón bañado en una capa como de nieve o de hielo. Entonces dice, pero como el
el compañero se dio cuenta que mi corazón ahora ya no está partido, sino que ahora está congelado, decidió irse. Algo así. Bueno, esta mañana quiero decirles que el corazón amoroso de Dios nunca se congela y nunca se parte por la mitad. La Biblia dice que aunque padre o madre te dejaren, Dios siempre te recogerá con la diestra de su mano. El amor de Dios es así. Tu pareja te puede dejar de amar, tus hijos te pueden dejar de amar, los padres te pueden dejar de amar. O sea, se ven tantas cosas hoy en día en el mundo. ¿En qué cabeza, por el amor de Cristo, en qué cabeza cabe que una mamá abandone a su hijito recién nacido y lo tire en un bote de basura? Como si fuera eso, basura. Un corazón lleno de maldad. Pero fíjate, dice la Biblia, que el amor de Dios no caduca, nunca se enfría, nunca se termina. El amor de Dios siempre será. La profecía terminará. Los dones pasarán, pero el amor de Dios permanece para siempre. Dios es amor. Pero entonces, ¿cómo puedo conocer a ese Dios de amor? Entendiendo su disciplina sobre mi vida. Si Dios me ama tanto, ¿por qué permite que sufra tanto? Esa es una idea muy común en muchos de nosotros. Si Dios me ama tanto, ¿por qué permite que me pasen cosas malas? Hace años atrás leí un libro muy bueno, se lo recomiendo, del doctor James Dobson, Focus on the Family. Y él dice en uno de sus libros, dice, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y hay un libro muy interesante. Entonces muchos cristianos, ¿por qué? Si Dios me ama, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios dice que tiene pensamientos de bien y no de mal? ¿Por qué entonces me pasan tantas cosas? A veces hasta tragedias. A veces cosas muy difíciles de poder digerir con la mente natural, con el entendimiento natural. Es tan buena esa persona y mira cómo le pasan cosas. O mira lo que le pasó. Se los he contado, se los vuelvo a contar. Aquel hombre que iba en su carro, en un taxi, con su bebita, nenita de 3 años, de 4 años. Un carro lo había atropellado y durante todo el camino este hombre iba dándole gracias a Dios. Señor, gracias, gracias Señor, gracias Señor. El taxista lo ve por el retrovisor y dice, pobre hombre, seguramente el dolor es tan grande que se está volviendo loco. ¿Cómo le va a dar gracias a Dios si lleva en sus brazos a su nena de 4 años que se la han atropellado, está sangrando y probablemente no va a vivir? ¿Quién le puede dar gracias a Dios en circunstancias así? Los que entienden que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas. Aún aquellas que no podemos entender. Aún aquellas que están ocultas para la mente natural, aún aquellas que están detrás de escenario, porque nosotros no entendemos muchas veces el trato de Dios, el trato amoroso de Dios y la forma de trabajar de Dios en nuestras vidas, porque no vemos más allá, hermanos. ¿Verdad? Nosotros podemos entender lo que pasa en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Yo no sé lo que está sucediendo más allá de estas 4 paredes. Pero el Dios que yo sirvo es un Dios que tiene conocimiento del ayer, del hoy y tiene conocimiento del mañana. Y entiendo que su amor me va a guardar y me va a preservar, aunque no entienda lo que estoy pasando, aunque no entienda la disciplina del presente. Dios es un Dios bueno. Y su amor no caduca para mí. Y su amor no está intencionado para hacerme daño o para destruirme, sino que está enfocado en construirme, a hacerme una mejor persona, un mejor cristiano, un hombre de carácter, un hombre que entiende las circunstancias de la vida para después, con esa consolación recibida, poder consolar a los demás. Me acuerdo, mi pastor Raúl, si me está viendo, saludos, mi padre espiritual. Por cierto, rápidamente un saludo para el hermano Amando Martínez, que nos está viendo en Mérida, Yucatán en este momento. Dios le bendiga. Le dije que le iba a mandar saludos y estoy cumpliendo. Love you, hermano.
Me llama 2 veces por semana este hermano. Un hermano bien amado. Me acuerdo el pastor Raúl, cuando vivía en Cuba, nos contaba de que iba un camión, como le dicen ellos, una guagua llena de gente, hermanos de la iglesia. Iba llena de hermanos a un culto de bautismo en agua. Iban cantando, iban adorando al Señor, y de pronto un hombre que venía borracho en otro camión impactó el camión en el que iban los hermanos, y al impactarlo le dio vuelta. De los 48 hermanos que iban, únicamente sobrevivieron 5 personas, entre ellos el pastor Raúl, y las otras personas murieron. Y que en ese momento me acuerdo que el pastor nos contaba que él cayó de rodillas y dijo: Dios, ¿por qué permitiste esto, Dios? Íbamos a un culto de bautismo, veníamos cantando, veníamos adorando. Y en ese momento el Señor le habló a su corazón y le dijo: hijo, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Correcto, pastor? Lo que yo hago ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Es una frase que Dios le dijo a Pedro, que Jesús le dijo a Pedro. A lo que yo hago ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Oigan esto. 6 u 8 meses después llega el comunismo a Cuba. Y de todos los hermanos que sobrevivieron, únicamente 2 perseveran hasta la fecha en el Señor. Todos los demás se apartaron y se hicieron comunistas y le dieron la espalda al Señor. Entonces el pastor años después entendió que el Señor le dijo: mira, ahorita toda esta gente estuviera apartada de mí, me hubieran dado la espalda. Ahorita se están gozando de la presencia del Rey de Reyes y Señores. La muerte no se puede entender desde un punto de vista natural, por supuesto que no. Pero por eso Dios dice que Él nos ha dado entendimiento espiritual. Y para los que tienen entendimiento espiritual se pueden dar cuenta que esta vida únicamente es una faceta que abre la puerta para la verdadera vida. Amén. Es que no te puedes ubicar y meter en tu mente que eres como el árbol. Nace, crece, se reproduce y muere y ya. No. En la palabra de Dios hay suficiente información para poder afirmar con toda convicción de que este escenario humano natural es únicamente la puerta de entrada. ¿Cuánto vivimos? No sé, 30, 40, 50, 60. Mi suegra hace poco se nos fue, 98 años. 98 años, algunos menos. Pero ¿qué son 100 años comparados a toda una eternidad? Entonces el amor de Dios se puede entender y digerir para los que tienen mente espiritual, aceptando su disciplina, aunque duela. Porque el escritor de Hebreos, yo creo que era Pablo, dice que al presente a nadie nos gusta la disciplina. Pero la disciplina es buena. Los tratos de Dios son buenos. A nadie le gusta estar como barro en manos del alfarero. ¿A quién le gusta estar como el barro en las manos del alfarero? Y cuando el alfarero, que es autónomo, que es soberano, agarra el barro, le empieza a dar forma y luego ve que algo no le gusta, lo vuelve a deshacer y a desposolar, ¿verdad? Y otra vez lo empieza a amasar. Y así es la vida del hijo, de la hija de Dios, en las manos de Dios, como el barro en sus manos, ¿verdad? Que a veces no hay algo que no está bien formadito todavía, no calificas para la eternidad. Entonces Dios dice otra vez, ahí va, pero Señor, esto ya no importa, quiero volverte a formar porque todavía tienes un granito que está estorbando la perfección en ti. Aleluya. Y por una así cosita, otra vez, pero Señor, bueno, hágase tu perfecta voluntad, como el Señor Jesucristo. Como el Señor Jesucristo, ahí, en el monte Getsemaní, que significa lugar de trituración. Eso es lo que significa Getsemaní, lugar donde te aplastan, donde te duele, donde Jesús sudaba gotas de sangre, supuraba gotas de sangre por causa de la emoción que había en eso. Oh Padre, Padre, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero al final de cuentas no se haga como yo quiero, sino que hágase tu voluntad. El Dios eterno encarnado, cumpliendo un propósito divino en esta tierra y enseñándonos que el Señor tiene planes buenos para nosotros.
Hermanos, para ir cerrando este punto, recuerden que después de toda corona de espinas viene una corona de gloria. Recuérdense que después de una muerte en la cruz viene una resurrección. Y después de una vida dolorosa en esta tierra, hay bendición de plenitud de vida en la eternidad con Él. Amén. Amén. Entonces Dios es un Dios de amor. Y cierro esta mañana, porque el tiempo se me fue, con este punto. Dios es un Dios de justicia. O sea, es Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Y la justicia de Dios es la que balancea el amor de Dios. Escuché la historia, la próxima semana sigo hablando de este tema, si Dios así me lo permite, de conociendo al verdadero Dios. Escuché una historia de un muchacho, de una familia muy de alto nivel social, pero el muchacho le salió un poquito arruinadito, y drogadito, alcohólico, manejaba, y pues un día manejando este muchacho cometió varias infracciones. Entonces la policía lo captura, lo llevan preso y le dan una audiencia con el juez, que tiene que presentar ante el juez. Y cuando el juez entra, obviamente todos se ponen de pie, ¿verdad? El hombre con el traje negro, el muchacho no levanta su cara, tiene su rostro, está todo avergonzado o apenado por lo que había sucedido. Entonces el juez pregunta: ¿de qué se le acusa? Y ya empiezan a darle, el fiscal empieza a dar la acusación y empieza a decir de qué se le acusa. Entonces el juez dice: bueno, ¿alguna defensa? Y nadie levantó defensa por este muchacho. Nadie. Hijo de una familia de altos recursos. Nadie lo hizo. Entonces el juez dice: bueno, la multa consiste en tantos miles de dólares de multa, ¿no? Y etcétera, etcétera. Da el veredicto, ¿no? Culpable con tanto dinero de multa. Entonces después el juez hace algo que ilustra lo que quiero mencionar acerca de la justicia de Dios. Ese juez se baja de su estrado, va y se para frente al muchacho, le dice: levanta tu rostro. El joven levanta su rostro y cuando ve a su papá. Su papá es el juez. Entonces el juez, con lágrimas en los ojos, le dice: hijo, te amo como tú no te puedes imaginar, pero soy juez y tengo que aplicar justicia. Y el veredicto fue el veredicto que te di, pero ahora voy a hacer algo por ti. Se quitó su traje de juez y ahora dejó de ser juez y se puso como padre. Sacó una chequera, escribió un cheque y dijo: ahí está pagada la multa de mi hijo. ¡Aleluya! Eso es lo que habla de la justicia de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo con nosotros? Usted y yo no podíamos pagar nuestra multa de pecado, por cuanto todos pecaron ya, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo no podíamos pagar. ¿Y qué hizo Dios? Él mismo descendió del cielo en la persona de Jesucristo. Se quitó su trono de gloria. Filipenses 2. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre como nosotros. Y estando en la condición de hombre se hizo siervo, y estando en la condición de siervo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, Dios, el Dios eterno, en su justicia bañada de amor, viene a esta tierra y paga la multa que usted y yo no podíamos pagar con nuestra propia chequera. No nos alcanzaba nuestra cuenta bancaria. Entonces Dios desciende a esta tierra y paga el precio
de nuestra culpabilidad. Y en la cruz Él dice, consumado es. El precio ya está saldado. Eso es la justicia de Dios. Esa es la justicia. Hablaré más de este punto la próxima semana. Voy a pedir que los hermanos levitas vengan, por favor. Así como está